Introducción. Comprendiendo el problema global, el tráfico de personas es una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI, afectando a millones de vidas en todos los continentes. Según datos recientes de la OIT, aproximadamente 24.9 millones de personas están atrapadas en condiciones de esclavitud moderna, mientras que otras 15.4 millones sufren matrimonios forzados como resultado directo del tráfico humano. Este fenómeno no es nuevo, pero ha evolucionado dramáticamente con el tiempo, adaptándose a las tecnologías modernas y explotando vulnerabilidades sociales y económicas globales. La Organización de las Naciones Unidas define el tráfico de personas como la captación, transporte, transferencia, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Esta definición abarca tanto la explotación laboral como la sexual, así como la extracción de órganos y otros crímenes relacionados. En África, donde muchos países se enfrentan conflictos armados, desplazamiento interno y pobreza extrema, el riesgo de ser víctima de trata aumenta exponencialmente. Por ejemplo, en Nigeria, Sudán del Sur y República Centroafricana, grupos armados como Boko Haram y el Ejército de Resistencia del Señor, RA, han secuestrado a miles de jóvenes para usarlos como combatientes o esclavos sexuales. Estas organizaciones aprovechan la falta de infraestructura educativa y económica para reclutar a sus víctimas, prometiendo falsas oportunidades de trabajo o educación. La situación se agrava por la corrupción gubernamental y la falta de recursos destinados a la protección de las comunidades vulnerables. Además, el impacto psicológico y social del tráfico de personas es devastador. Las víctimas suelen experimentar traumas severos, pérdida de identidad y dificultades para reintegrarse a la sociedad. Muchos terminan marginados incluso después de ser rescatados, enfrentando prejuicios y estigmas dentro de sus propias comunidades. Este ciclo de exclusión social perpetúa la vulnerabilidad, haciendo que las generaciones futuras también estén en riesgo. En este video exploraremos no solo las causas y consecuencias del tráfico de personas, sino también las soluciones prácticas que ya están funcionando en diferentes partes del mundo. Veremos cómo gobiernos, organizaciones internacionales y ciudadanos comunes pueden unir fuerzas para erradicar esta plaga moderna. Origen histórico. Raíces de un problema antiguo. El tráfico de personas tiene raíces profundas en la historia humana, remontándose a épocas antiguas cuando la esclavitud era una práctica común en muchas civilizaciones. Sin embargo, la forma moderna del tráfico ha evolucionado drásticamente, incorporando tecnologías avanzadas y redes criminales transnacionales. Durante la época colonial, el comercio de esclavos africanos hacia América fue uno de los capítulos más oscuros de la historia mundial, llevando a la deportación forzada de millones de personas. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comenzó a tomar medidas contra el tráfico de personas mediante la adopción de convenios legales. El Protocolo de Palermo, adoptado en 2000, marcó un hito importante al establecer un marco legal unificado para combatir el tráfico humano. Sin embargo, la implementación efectiva de estas normativas sigue siendo un desafío en muchas regiones. Uno de los factores clave que han contribuido al crecimiento del tráfico moderno es la globalización económica. A medida que las fronteras se volvieron más permeables para el comercio y los viajes, también lo hicieron para actividades ilícitas como el tráfico de personas. Los cárteles del crimen organizado han desarrollado sofisticadas estrategias para mover a sus víctimas entre países, utilizando pasaportes falsificados, redes clandestinas de transporte y sistemas de lavado de dinero. Un caso emblemático es el de Asia Meridional, donde miles de mujeres y niñas son traficadas anualmente desde Nepal y Bangladesh hacia India para trabajar en la industria del sexo o como sirvientas domésticas. Estas operaciones suelen estar lideradas por intermediarios locales que engañan a las familias pobres ofreciéndoles empleos ficticios en ciudades grandes. Una vez que las víctimas llegan a su destino, quedan atrapadas en ciclos de explotación sin posibilidad de escape. La dimensión económica del tráfico de personas es igualmente alarmante. Según informes de Interpol, el tráfico humano genera ingresos anuales superiores a los $150 mil millones, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones criminales. Estos fondos se utilizan para expandir operaciones ilegales, corromper autoridades y financiar conflictos armados en diversas partes del mundo. Para comprender completamente este fenómeno, es crucial analizar sus causas subyacentes, que van desde la pobreza extrema hasta la falta de acceso a la educación y servicios básicos. Solo abordando estos problemas fundamentales podremos construir sociedades más resilientes y seguras. Formas del tráfico. Diversidad de explotación. La trata moderna se manifiesta en múltiples formas, cada una con características únicas y consecuencias específicas. Entre las más comunes destacan
Explotación laboral forzada. Representa aproximadamente el 63% de todos los casos documentados. Las víctimas son obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, sin recibir pago o bajo amenazas de violencia. Sectores como la agricultura, construcción, pesca y manufactura son particularmente propensos a este tipo de explotación. Por ejemplo, en Qatar, miles de trabajadores migrantes procedentes de Nepal y Sri Lanka han sido víctimas de maltratos laborales durante la preparación de las instalaciones para la Copa Mundial de Fútbol. Explotación sexual. Afecta principalmente a mujeres y niñas, aunque también hay casos de hombres y niños. Esta forma de trata constituye el 19% de los casos registrados. Las redes de prostitución forzada operan en casi todos los países del mundo, utilizando plataformas digitales para comercializar a sus víctimas. En Europa Occidental, las ciudades turísticas son especialmente vulnerables debido al flujo constante de visitantes extranjeros. Tráfico de órganos. Aunque menos frecuente, esta práctica es extremadamente lucrativa y peligrosa. Los delincuentes extraen órganos vitales de las víctimas para venderlos en mercados negros. Países como Brasil y Filipinas han reportado casos de personas secuestradas específicamente para este propósito. Cada una de estas formas de explotación requiere enfoques distintos en términos de prevención, rescate y rehabilitación. Por ejemplo, las estrategias para combatir la explotación laboral deben centrarse en mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos básicos para los trabajadores migrantes. Mientras tanto, la lucha contra la explotación sexual implica fortalecer las leyes penales y proporcionar apoyo especializado a las víctimas. Contexto regional. El caso africano. África es una región particularmente vulnerable al tráfico de personas debido a una combinación de factores socioeconómicos y políticos. La falta de oportunidades educativas y laborales, sumada a conflictos armados prolongados, crea un entorno perfecto para las actividades de los traficantes. Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, el 60% de las víctimas de trata en África son menores de edad. En Nigeria, por ejemplo, la organización terrorista Boko Haram ha secuestrado a más de 2.000 personas desde 2014, utilizando a muchas de ellas como combatientes o esclavas sexuales. El caso más famoso es el secuestro de las chicas de Chibok en abril de ese año, cuando más de 270 estudiantes fueron raptadas de su escuela secundaria. Aunque algunas lograron escapar o fueron liberadas posteriormente, muchas permanecen desaparecidas hasta hoy. Otro foco problemático es la región del Cuerno de África, donde refugiados etíopes, eritreos y somalíes intentan cruzar el Mar Rojo hacia Yemen o Arabia Saudita en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, muchos caen en manos de contrabandistas que los explotan sexual y laboralmente antes de permitirles continuar su viaje. La respuesta gubernamental a estos desafíos ha sido mixta. Algunos países, como Ghana y Kenia, han implementado programas exitosos de sensibilización y prevención. Otros, sin embargo, enfrentan serias limitaciones debido a la corrupción y la falta de recursos. Tecnología. Amiga y enemiga. La tecnología moderna juega un papel dual crucial en el fenómeno del tráfico de personas. Por un lado, es una herramienta poderosa para los traficantes, quienes utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería cifrada y la dark web para organizar sus operaciones sin ser detectados. Según investigaciones de Europol, más del 70% de las transacciones relacionadas con la trata de personas se realizan a través de plataformas digitales. Estos sistemas permiten a los criminales reclutar víctimas, coordinar su transporte y comercializar servicios ilegales con una discreción casi imposible de rastrear. Por ejemplo, en Europa Oriental, donde miles de mujeres son traficadas anualmente hacia Occidente, los intermediarios utilizan perfiles falsos en redes sociales para engañar a jóvenes vulnerables prometiéndoles trabajos ficticios o relaciones románticas. Una vez que establecen contacto, manipulan emocionalmente a sus objetivos hasta que aceptan viajar a destinos desconocidos bajo condiciones engañosas. Sin embargo, la misma tecnología que facilita estos crímenes también puede ser empleada para combatirlos. Organizaciones como Thorn, fundada por actores famosos Ashton Kutcher y Demi Moore, han desarrollado software avanzado que utiliza inteligencia artificial para identificar patrones de explotación sexual en línea. Su plataforma Spotlight ha ayudado a las autoridades estadounidenses a rescatar más de 12.000 víctimas desde su lanzamiento en 2012. Además, aplicaciones móviles diseñadas específicamente para prevenir el tráfico humano están ganando popularidad en comunidades vulnerables. En África, por ejemplo, la aplicación Blue Blindfold permite a las personas denunciar sospechas de actividades ilícitas de manera anónima, proporcionando información valiosa a las autoridades locales.
Otras iniciativas incluyen bases de datos compartidas entre países vecinos para monitorear movimientos sospechosos de personas y vehículos. A pesar de estos avances tecnológicos, todavía existen importantes desafíos en términos de cooperación internacional y regulación legal. Muchos gobiernos carecen de recursos para implementar soluciones tecnológicas efectivas, mientras que otros enfrentan resistencia política para compartir información sensible con socios extranjeros. Esfuerzos internacionales, cooperación global. La lucha contra el tráfico de personas requiere una respuesta coordinada a nivel mundial, ya que este fenómeno no respeta fronteras nacionales. La Organización de las Naciones Unidas lidera múltiples iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre países y mejorar las capacidades de respuesta nacional. El Protocolo de Palermo, mencionado anteriormente, es uno de los instrumentos legales más importantes en esta área, pero su éxito depende en gran medida de la voluntad política de los Estados miembros para cumplir con sus compromisos. Uno de los ejemplos más exitosos de colaboración internacional es la Iniciativa Global contra la Trata de Personas, GACT, lanzada en 2006 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Esta plataforma reúne a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y sectores privados para intercambiar mejores prácticas y desarrollar estrategias conjuntas. Desde su creación, ha apoyado proyectos en más de 130 países, capacitando a miles de funcionarios públicos y sensibilizando a millones de ciudadanos sobre los riesgos del tráfico humano. En América Latina, la Red Sudamericana contra la Trata de Personas, SNET, ha logrado reducir significativamente los casos de trata interna mediante la implementación de programas de prevención y protección. Países como Argentina, Brasil y Colombia han trabajado juntos para crear corredores seguros para migrantes y refugiados, minimizando así el riesgo de explotación. Otro aspecto crucial de la cooperación internacional es la asistencia financiera. Fondo de Asistencia Voluntaria de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas proporciona subvenciones directas a organizaciones que ofrecen servicios de rehabilitación y reintegración social. Hasta la fecha, ha distribuido más de $15 millones en fondos a proyectos en todo el mundo. Sin embargo, persisten importantes barreras para una cooperación efectiva. Las diferencias culturales, lingüísticas y legales entre países pueden dificultar la implementación de políticas uniformes. Además, algunos gobiernos son reacios a reconocer la magnitud del problema dentro de sus propias fronteras, lo que obstaculiza los esfuerzos globales de erradicación. Causas económicas. Desigualdad como motor. La desigualdad económica es quizás el factor más importante que impulsa el tráfico de personas en todo el mundo. Los países con altos niveles de pobreza sistemática tienden a tener tasas más altas de victimización debido a la falta de oportunidades laborales y educativas. Según informes del Banco Mundial, más del 90% de las víctimas provienen de comunidades marginadas donde el acceso a servicios básicos como salud y educación es limitado. En Asia Meridional, por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose, creando un entorno ideal para los traficantes. En India, Bangladesh y Nepal, millones de familias viven en condiciones de extrema pobreza, haciendo que sus hijos sean vulnerables a ofertas de trabajo fraudulentas. Los intermediarios aprovechan esta situación prometiendo salarios elevados en ciudades grandes, solo para someter a las víctimas a condiciones de esclavitud una vez que llegan a su destino. El impacto de la desigualdad no se limita solo a los países en desarrollo. En economías avanzadas como Estados Unidos y Canadá, las comunidades indígenas y minorías étnicas enfrentan tasas desproporcionadamente altas de explotación laboral y sexual. Estas disparidades se deben principalmente a siglos de discriminación estructural y exclusión social. Para abordar esta raíz fundamental del problema, es esencial invertir en programas de desarrollo económico sostenible. La educación gratuita y accesible, junto con la creación de empleos dignos, puede empoderar a las comunidades vulnerables y reducir su susceptibilidad al tráfico humano. Además, políticas fiscales progresistas pueden redistribuir la riqueza de manera más equitativa, disminuyendo así la motivación económica para participar en actividades ilícitas. Aspectos legales. Marco jurídico. La legislación efectiva es un componente crucial en la lucha contra el tráfico de personas. Aunque muchos países han adoptado leyes específicas para penalizar este crimen, su implementación sigue siendo un desafío en muchas regiones. En Estados Unidos, la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico, PA, establece penas severas para los traficantes y proporciona recursos para la atención de las víctimas. Sin embargo, la eficacia de estas medidas depende en gran medida de la capacidad de las autoridades locales para aplicarlas correctamente. Un caso destacado es el de Suecia, donde la prohibición de la compra de servicios sexuales ha llevado a una reducción significativa de la prostitución forzada.
Este enfoque, conocido como modelo nórdico, criminaliza a los compradores en lugar de las prostitutas, reduciendo así la demanda de servicios explotativos. Otros países europeos, como Francia e Irlanda, han adoptado recientemente versiones similares de esta estrategia con resultados positivos. En África, varios estados han firmado el protocolo de Yamoussoukro, que establece normas mínimas para combatir el tráfico de personas dentro del continente. Aunque aún está en proceso de implementación completa, ya ha generado avances notables en la coordinación regional y el intercambio de información entre agencias policiales. Sin embargo, persisten importantes lagunas en el marco legal global. Muchos países carecen de definiciones claras sobre qué constituye exactamente el tráfico humano, lo que dificulta la persecución judicial de los delincuentes. Además, la falta de recursos para capacitar a fiscales y jueces en temas relacionados con el tráfico humano limita la efectividad de las leyes existentes. Rehabilitación de víctimas. Apoyo integral. La rehabilitación de las víctimas del tráfico humano es un proceso complejo que requiere intervenciones multidisciplinarias y prolongadas. Después de años de explotación física y psicológica, muchas sobrevivientes necesitan atención médica especializada, terapia psicológica y formación profesional para reconstruir sus vidas. Organizaciones como la Fundación Terre des Hommes en Suiza ofrecen programas integrales que abordan todas estas necesidades simultáneamente. Uno de los mayores desafíos en este ámbito es superar el estigma social asociado con la victimización. En muchas culturas, las mujeres y niñas que han sido traficadas enfrentan rechazo por parte de sus familias y comunidades, incluso después de ser rescatadas. Para contrarrestar este fenómeno, es crucial involucrar a líderes comunitarios y religiosos en campañas de sensibilización que promuevan la empatía y la comprensión. Además, la reintegración laboral es fundamental para garantizar que las víctimas no vuelvan a caer en ciclos de vulnerabilidad. Programas de formación vocacional y microcréditos pueden proporcionar a las sobrevivientes las habilidades y recursos necesarios para iniciar pequeños negocios o encontrar empleos estables. Educación y prevención. Construyendo conciencia. La educación es una herramienta poderosa para prevenir el tráfico de personas antes de que ocurra. Programas escolares que enseñan a los estudiantes sobre los riesgos potenciales de explotación y cómo identificar señales de advertencia pueden salvar vidas. En Kenia, por ejemplo, la iniciativa Safe Schools ha capacitado a más de 500.000 niños y adolescentes sobre cómo protegerse en línea y en la vida real. Las campañas mediáticas también juegan un papel vital en la sensibilización pública. Documentales, series de televisión y películas basadas en historias reales de sobrevivientes han ayudado a poner el tema en el centro del debate público. Ejemplos notables incluyen Shrek, una serie documental estadounidense que expone las realidades de la explotación sexual infantil, y The Whistleblower, una película que narra la lucha de una oficial de paz de las Naciones Unidas contra la trata en Bosnia. Finalmente, la participación activa de los ciudadanos comunes es esencial para erradicar este mal. Denunciar actividades sospechosas, apoyar a organizaciones benéficas y educar a amigos y familiares sobre los riesgos del tráfico humano son acciones simples pero poderosas que todos podemos tomar. Logros en la lucha. Ejemplos positivos. A pesar de los enormes desafíos, hay razones para ser optimistas. Muchos países han logrado avances significativos en la reducción del tráfico humano, gracias a enfoques innovadores y compromiso político. En Camboya, por ejemplo, la tasa de explotación sexual infantil ha disminuido drásticamente en los últimos años debido a la implementación de programas de vigilancia electrónica y cooperación con empresas turísticas locales. En Europa, la red Eurojust ha facilitado la captura de cárteles criminales responsables de traficar con miles de personas anualmente. Estas operaciones conjuntas demuestran que la cooperación internacional puede ser extremadamente efectiva cuando se ejecuta adecuadamente. Conclusión. Juntos podemos hacer la diferencia. Hemos explorado profundamente uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo, el tráfico de personas. Desde sus orígenes históricos hasta las soluciones modernas, cada aspecto revela la urgencia de actuar colectivamente para erradicar esta plaga. Comparte este video para aumentar la conciencia y suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre cómo podemos cambiar el mundo.